descuentos en los Red Days Claro. Y abre tu cuenta corriente Live de Santander. Presentan A esta hora se improvisa. Hoy es un aniversario más del 5 de octubre, el plebiscito de 1988. No ha habido mucha conmemoración, pero estamos a 20 días o algo así estamos a 20 días exacto en realidad, del plebiscito del 25 de octubre. Y hay muchas analogías respecto al plebiscito de octubre, del 25 de octubre con el plebiscito del 5 de octubre. Para muchos, para toda una generación, el plebiscito del 25 de octubre es como su propio 5 de octubre. Y aquí se da una cosa bastante curiosa, que es que Fernando Hacha, que va a estar esta noche con nosotros, y yo, creo que fuimos los únicos que votamos en ese plebiscito. Tú alcanzaste a votar. Yo creo que ninguno de ustedes alcanzó a votar. Yo hice campaña. Pero no, pero ya, la Javiera Parada siempre tiene... La Javiera Parada siempre tiene eso. Siempre tiene eso. Pero, y sin embargo, ha sido muy marcante y se ha citado mucho en estos días. Y de hecho, Fernando, tú has sido un poco de los que, corrígeme si estoy equivocado, pero que hay una cierta lógica respecto a que el espíritu del 5 de octubre fue, comillas, traicionado en los años sucesivos, en los 30 años sucesivos, fue traicionado en función de que era un plebiscito que mandataba ciertas cosas que finalmente no se hicieron y se gobernó con las ideas de la derecha. ¿Tú tienes la impresión de que eso es lo que ha ocurrido en estos últimos 30 años? No, yo no lo describiría así, yo no hablaría de traición, ¿no? Yo creo que sí que había una expectativa de que el plebiscito era... El plebiscito de octubre del 88 cerraba un ciclo político. Y yo creo que hoy día, sobre todo hoy día, podemos mirar para atrás y decir, bueno, eso no fue así. Y con eso yo no creo que uno tenga que andar... ¿Qué significa acusando. que no fue así? Bueno, de hecho yo creo que hasta hoy día seguimos con el problema de la dictadura, la constitución de la dictadura, etcétera, que nos sigue afectando hoy día, sigue determinando hoy día la política. Hasta hace poco, de hecho, los mismos alineamientos que se produjeron para el plebiscito del 5 de octubre eran los alineamientos que estructuraban la política chilena. Entonces yo creo que el ciclo largo que comenzó el 11 de septiembre, que nosotros pensábamos, o que por lo menos en su momento pensábamos que terminaba o se empezaba a cerrar el 5 de octubre, yo creo que efectivamente se va a cerrar o va a empezar a cerrarse el 25 de octubre. 32 años después. Yo creo que sí. Porque en el fondo... 47 en este caso, 48. Porque si empieza el 11 de septiembre... No, pero el 5 de octubre 32 años después de lo que pensábamos. No, porque de hecho este plebiscito, yo creo que va a ser el momento en que se acaba, o se empieza a acabar, la constitución de la transición. Yo diría de la dictadura, pero también de la transición, que precisamente es una transición hecha bajo los términos constitucionales de la dictadura, etcétera. Entonces, con la concertación gobernando la mayor parte del tiempo. Sí. Entonces, ahí es lo que no me calza, la lógica que quienes ganaron el plebiscito, es decir, el no, es finalmente quien gobierna. Y finalmente se sigue gobernando como habría... El ciclo político se mantiene. Me cuesta entenderlo a veces. Bueno, porque el ciclo político no depende únicamente de lo que... de cuestiones, por así decirlo, formales, de quién ganó el plebiscito o no. Yo creo que una de las características de la transición que tuvimos, por ejemplo, fue que fue hecha bajo los términos constitucionales de la dictadura. ¿Y eso fue un error? No, o sea, no estoy ahora hablando si fue un error, es para entender por qué el plebiscito no significó el cierre, el fin de un ciclo. Porque lo que la Constitución hizo fue prolongar la dictadura en los términos fundamentales de la democracia. Yo creo que eso es lo que está haciendo crisis hoy día. Prolongar la política de la democracia respondía a términos fijados por la dictadura, porque eso es una constitución. Una constitución lo que hace es fija los términos fundamentales de la política. Oscar Landaroche. Yo creo que uno tiene que reconocer que quedaron durante mucho tiempo legados bien importantes. O sea, tuvimos al presidente Lagos hace unos programas atrás, que fue recién en su gobierno cuando se eliminaron los senadores designados. Entonces, o sea, yo creo que es bien inobjetable que quedaron residuos bien importantes y por harto tiempo. Yo siento que los cambios que ocurrieron en Chile a propósito del plebiscito, en el cual no voté, ¿no es cierto?, porque era demasiado cabro chico, y además estaba exiliado, sí son sustantivos. O sea, yo creo que sí es otra política, es una política que cada vez más avanzada hacia una democracia liberal. Todavía no se ha completado ese camino,
pero durante la dictadura lo que había era otra cosa y otro proyecto. Había un partido que todavía existe, la UDI, que yo me acuerdo de los voceros que argumentaban que la democracia no era una buena idea, lo decían explícitamente. Entonces, yo creo que sí es una cosa distinta, yo creo que además una cosa que es un poco polémica en la izquierda, creo yo, pero yo lo creo completamente, no creo que sea cierto que es el mismo modelo económico, no es lo mismo. Que el de la dictadura. No es lo mismo y podemos discutir por qué no lo es, ¿no es cierto? Y por lo tanto, si bien quedan rezados, como yo estoy de acuerdo con Fernando, los parámetros de la política, quedaron cosas en la Constitución bien importantes, quedaron, pero yo creo que es una cosa distinta. Ahora, yo no culpo a la gente de esa época por la siguiente razón, porque cada uno tiene su experiencia, pero yo me acuerdo haber vuelto a Chile a estudiar en la universidad cuando mis papás volvieron del exilio. Y bueno, nosotros volvíamos de Colombia, que cualquiera que haya visto Narcos, digamos, o El Patrón del Mal sabrá que era un poquitito más intenso que incluso lo que pasaba acá. Y yo me acuerdo la sensación de miedo. Yo nunca viví bajo la dictadura acá. Yo me acuerdo de la generación que vivió el golpe y la dictadura que tenían muchísimo miedo. Yo sentía menos miedo y por eso yo estaba como en el bando como de los autoflagelantes, por así decirlo, cuando era cabro chico, ¿no? Pero encontraba, ¿por qué están tan...? ¿Por qué? O sea, por así decirlo, cuando Pinochet amenazaba con golpes, sí, ¿no es cierto? Yo decía, es un bluff, Estados Unidos no se lo va a permitir. ¿Ah? Y creo que eso es así, todavía lo creo, pero el miedo era muy profundo. Entonces me cuesta emitir un juicio sobre las personas que tuvieron que conducir ese proceso porque ese miedo era real. Y no era solamente de la gente de la élite, no, era de la gente que había vivido una dictadura que fue muy brutal, ¿no es cierto? Y que le hizo mucho daño a mucha gente. Sin embargo, a pesar de eso, yo creo que igual durante los años de la concertación y también los gobiernos posteriores a la concertación, es diferente lo que hemos tenido a lo que hubo durante la dictadura, eso creo yo. A mí me ha llamado la atención este año que estamos a puerta del plebiscito del 25 de octubre, que dentro de esta convulsión social y política que estamos viviendo, de alguna manera esta conmemoración ha sido muy privada, como que se privatizó de alguna manera el 5 de octubre en una fecha que yo creo que ni tanto ni tampoco, ¿no? ¿No será que es que no tiene mucho que no hay nadie muy orgulloso es que del 5 de octubre un poco? Por eso, para mí, el 5 de octubre es una fecha importante. Pero es que yo no he dicho que no haya razones para estar orgulloso del 5 de octubre. No. Pero bueno, por eso... No, pero sí fue el 5, se prolongó la dictadura. No, el 5 de octubre fue una gesta. O sea, fue un hecho histórico, definió a una generación. O sea, yo no tengo palabras para, o sea, no tengo ninguna palabra para decir, no, el 5 de octubre, fíjate que no, que fue... No. Yo creo que no hay dudas de que fue un triunfo increíble, insólito, del pueblo chileno contra la dictadura. O sea, por favor, no hay nada que decir en contra del 5 de octubre. ¿No te complica, como dicen otros, que se haya hecho con las reglas de la dictadura? Que se hayan aceptado las reglas de la dictadura. Eso yo creo que es como un dato, es como factual, ¿no? Es como, cómo se podía hacer en ese momento. No había nada más que hacer. Gracias a la movilización del pueblo chileno y a una, fue negociación que se da impulsada por eso. Sí. Igual que el momento de ahora, que lo que estamos viviendo, entre otras cosas, o sea, la principal es la fuerza del pueblo chileno movilizado. La entonces oposición no tuvo unanimidad respecto de participar e inscribirse en los registros electorales y validar no tuvo unanimidad, Nicolás, pero hubo una mayoría y gracias a esa mayoría y gracias a la movilización del pueblo chileno se llega al 5 de octubre, igual que lo vamos a hacer ahora, que tampoco hubo unanimidad el 15 de noviembre, pero hoy día las fuerzas democráticas de hecho algunos que estaban fuera de izquierda, centro-izquierda y también algunas de centro-derecha vamos a votar a prueba, pero eso no es simplemente porque los acuerdos se producen por la voluntad de los políticos de hacer esos acuerdos, sino impulsados por la movilización ciudadana. Sí, a mí me causa perplejidad una cosa y me genera un interrogante una segunda. La primera que me causa perplejidad es que yo creo que parte importante de la élite política, económica, sociocultural de Chile, considera que los últimos 30 años, los que se inauguran con el 88, con la derrota de Pinochet, inauguran un periodo de prosperidad material, no sé si sin precedentes, pero bastante destacado en muchos lados, de disminución de la pobreza, de estabilidad política, ¿cierto? Le pasamos el testimonio a gobernantes democráticamente electos, de cierta paz social.
y, por decirlo de alguna manera, los mejores 30 años, muchos dicen, de la historia de Chile. Pero el 18 de octubre y las semanas que siguieron pusieron sobre la mesa un eslogan que de alguna manera yo creo que condensaba el ethos de la protesta, que Claro. era no son 30 años, No son 30 pesos, son 30 años. Son 30 años. Que es como decir, es mirar a la cara a la narrativa oficial de la élite, por así decirlo, decir, nosotros no creemos eso. Probablemente la verdad está en algún gris entre medio de esos dos, pero me parece muy interesante que una protesta que haya tenido tanta aprobación de la opinión pública, de los chilenos, porque los chilenos estuvieron de acuerdo con lo que ocurrió, más allá siempre uno condena esto, pero en general estuvieron de acuerdo, yo creo que con ese ethos de la protesta. Yo creo que Chile aprobó la idea de que no son 30 pesos, son 30 años. Es una cuestión que me causa cierta perplejidad. Y respecto del periodo que se abre, me llama la atención que el 88 dejó muy bien fijado, no sé, tú le llamaste línea de división, o clivaje, le llaman alguna fisura generativa, le llamaba Tironi esta idea de que Chile se divide en dos. El clivaje democrático autoritario. Los que votaron por el no siguieron votando después por la concertación, los que votaron por el sí siguieron votando después por los partidos herederos de Pinochet, y eso básicamente no cambió en Chile. De hecho, el sistema binominal de alguna manera lo petrificó, lo estabilizó en el tiempo. Y recién, una clásica pregunta, ¿cuándo se acabó la transición? Mi impresión es que comenzó a acabarse el 2011, cuando una nueva generación impugna un poco lo que estaban haciendo sus padres. De hecho, Fernando fue un poco también ideólogo de ese ideólogo o intelectual orgánico, como algunos le llaman, de esa movilización, y dijeron, no nos gusta cómo lo están haciendo, nosotros ahora reclamamos el derecho de ser protagonistas de nuestra propia historia. Y de alguna manera recién el Frente Amplio, en 2017, cambia el clivaje tradicional en Chile, que era democrático autoritario, los del sí y los del no. La pregunta es, ¿qué se abre ahora? ¿Qué clivaje nos dejó claro la protesta social? ¿Qué fisura generativa dejó el estallido? Más allá de que algunos hablan pueblo-elite. Eso no sé exactamente cómo se configura en el sistema de partidos, cómo se conecta. Pero si realmente el 88 lo dejamos atrás, en parte se debe a que decir si votaste sí o no, de alguna manera como que deja de ser tan relevante para fijar tus coordenadas actuales. Y decir apruebo o rechazo no cumple el mismo rol, porque pareciera que si el apruebo gana 70-30 o 80-20, no va a tener esa característica de fisura generativa. Esa es la pregunta que le doy al panel. Bueno, La devuelvo. Espérate, de la Natalia. Perdón. Sí, no, yo quería como poner en duda algunas cosas que aquí se han manifestado ya como un diagnóstico acertado o que de alguna manera toda la sociedad lo validó, ¿no es cierto? Y que este diagnóstico de no fueron 30 pesos, fueron 30 años. Yo creo que ese es un eslogan de la protesta. Yo creo que es un slogan de la protesta, pero yo sí creo que fue también un slogan no solo de la protesta, sino que de muchos partidos políticos, que con algún grado a lo mejor de autoflagelancia también de lo que habían hecho hacia atrás, y otros que con una nueva generación, ¿no es cierto?, vinieron a aprovechar eso. Porque a mí me parece que si uno revisa los 30 años hacia atrás, y lo han hecho también, ¿no es cierto?, personeros muy famosos de la exconcertación, el mismo Andrés Velasco, Felipe Arboe, ¿no es cierto?, Ignacio Walker, cuando tú planteabas efectivamente los mejores 30 años de Chile, los más prósperos, ellos lo decían hace muy poco tiempo en una columna. Y la verdad es que uno mira los datos y los datos te dicen otra cosa, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de la pobreza, de la disminución de la desigualdad, porque ha habido disminución de la desigualdad desde el 90 hasta ahora, la movilidad social, que en Chile muchos la niegan, pero ha existido y los datos también lo muestran. La pobreza multidimensional no es comparable con lo que había en los años 90 en Chile. Entonces, ese diagnóstico de los 30 pesos y los 30 años, a mí por lo menos no me cierra. Y me da la impresión, y cada vez que más uno revisa lo que se ha escrito hasta la fecha, ¿no es cierto?, sobre lo que pasó el 25 de octubre, no el 18, la verdad es que esa manifestación social muy, muy grande, ¿no es cierto?, que se convocó ahí en el centro de Santiago, por eso que se convocó, eran muchas peticiones inorgánicas, no había una cabeza, ¿no es cierto? Y más que nada lo que uno podía leer ahí, más bien, yo tengo una visión distinta, que es que este es un país que efectivamente en 30 años de progreso tiene otros niveles de demandas, mucho más sofisticadas. Es una clase media, ¿no es cierto?, que ya no se contenta con medidas que más bien están tendientes o que siempre miran, ¿verdad?, hacia la pobreza o hacia la extrema pobreza. Es una clase media que tiene otras necesidades y que nos hablaba de un país que durante mucho tiempo no se hizo cargo de esas necesidades o no visibilizó bien esas necesidades. Y esas demandas de un país más sofisticado, más desarrollado, después los políticos la tradujeron, y digo la tradujeron en la necesidad de una nueva constitución
porque hasta antes de eso las encuestas mostraban que el tema de la nueva constitución estaba muy por debajo de las preferencias ciudadanas. No, a mí me gustaría decir dos cosas respecto a esto. Una tiene que ver con esto de los 30 pesos y los 30 años, ¿no? Que yo creo que hay una manera de leerlo, ese eslogan, que yo creo que es parte de una cierta incapacidad que tenemos en Chile de tener una discusión pública racional. Y consiste en que lo que significa, no son 30 pesos, son 30 años, es abjurar de los 30 años. Y entonces decir, Sí, pues no, lo que pasa es que los 30 años fueron Claro. toda una perversidad, un grupo de élite que se nos traicionó porque se hicieron neoliberales y villanos. Yo creo que todo eso es completa y totalmente gratuito. O sea, yo creo en la idea de que se necesita un cambio considerable, una transformación del modelo, porque yo sí creo que hubo continuidad en el modelo, en lo que caracteriza el modelo, y por eso yo creo que esa continuidad permite que se describa todavía hoy día buena parte del modelo chino como un modelo neoliberal, pero o sea, yo no veo por qué esto tenga que plantearse en términos de los que defienden los 30 años y los que quieren abjurar de los 30 años. O sea, por ejemplo, a mí me parecería perfectamente sensato que alguien dijera un sistema educacional de mercado con financiamiento compartido, etcétera, era necesario cuando el objetivo de política era aumentar al 100% la cobertura. Una vez que logramos la cobertura, entonces cuando todo el discurso ese de ahora el problema es la calidad, yo lo interpretaría como que ahora el problema es pensar la educación como un derecho universal. Ahora estamos en condiciones de pensar derechos universales. El 90 probablemente no estábamos en condiciones de pensar en derechos universales. El 90 además el mundo venía saliendo, acababa de derrumbar la Unión Soviética, los 90 se inaugura una década de hegemonía neoliberal, Chile estaba creciendo al 7%, nadie se busca hacer cambios transformadores cuando estás creciendo al 7%. Entonces, a mí pensar, y además, por supuesto, la preocupación lo que decía Óscar, del temor, que uno podrá considerar, y yo creo que esa es una discusión completamente legítima, discutir hoy día si era justificado o no. Eso no es escribir con el diario del lunes, eso es preguntarse cómo era la situación. Entonces, todas esas consideraciones, creo yo, pensar que la única explicación para que durante los 90 se hubiera continuado, mejorándolo por supuesto, el modelo neoliberal es traición, me parece de un simplismo enorme. Entonces, Oye, Fernando, lo que yo diría es, hay un saca una espacio... declaración el domingo donde hace justamente ese punto. Dice, no vamos a pactar con corruptos, neoliberales, entonces uno queda con la sensación de que efectivamente hay dos Hay aguas. un espacio, creo yo, para que confluyan quienes ven en esos 30 años los mejores 30 años de la historia de Chile, o los 30 años más prósperos, pero que llevan al momento actual de la necesidad de una transformación, y quienes creen que desde antes se debería haber hecho esa transformación. No tiene por qué plantearse esto en términos de traición o no traición. Esa es la primera cuestión que yo creo que distorsiona y hace difícil la discusión o esta conversación, porque le ponen unos términos moralistas que son completamente injustificados. Fernando, yo hoy día cuando estaba preparándome para nuestra conversación, me acordé que el año 2013, creo que es el 2013, tú en una entrevista dijiste que el cambio constitucional iba a ocurrir o por las buenas o por las malas, cosa que creó un revuelo, pero ya... y me preguntaba si el por las malas, en que estabas pensando en ese momento, tenía algo que ver con el estallido que acabamos de... Yo lo diría ahora eso, hoy día diría eso, el problema constitucional se lo solucionará antes de que estalle o después de que estalle. La última oportunidad que tuvimos de solucionarlo antes de que estallara fue el proceso constituyente de Bachelet. Entonces yo vengo diciendo desde el 18 de octubre, los que critican, los que dicen, que la violencia, etcétera, los principales responsables del estallido, creo yo, son quienes pusieron todo de su parte para que el proceso constituyente de Bachelet fracasara. Porque ahora sabemos, o yo creo que ahora es indudable, el proceso constituyente de Bachelet fue la última oportunidad que tuvimos para solucionar el problema constitucional sin estallido. Para ser abogado del diablo, quiero tomar un punto de la Natalia, porque una pregunta también me hacen mucho a mí y a veces no es tan fácil contestarla. Muchos dicen que la clase política, los actores políticos decodificaron lo que estaba ocurriendo en octubre y las semanas siguientes como un problema esencialmente constitucional. Y que eso no era tan claro. Y que en verdad eran cosas que tenían que ver, no sé, acá hay hipótesis de incompetencia, sí, claro, con el aumento sistemático en el costo de la vida y los servicios básicos, con la percepción de abuso. Con la caída de crecimiento. Pueden ser muchas, y, no son, ¿cómo se llama?, incompatibles unas no son excluyentes. No son excluyentes. ¿De qué manera uno podría decir que lo que hizo el mundo político esa noche, ese 15 de noviembre, decodificó
correctamente el mínimo común denominador, por así decirlo, de lo que estaba pasando en la protesta social? No, a mi juicio fue enteramente acertado. El problema del 18 de octubre es un problema constitucional. No un problema constitucional en el sentido de los abogados, ¿no? Para los abogados la Constitución es un conjunto de artículos que uno va al tribunal y lo alega y gana o pierde juicio. No en ese sentido, por supuesto. Una Constitución lo que hace es, bueno, hace exactamente lo que su nombre dice. Se llama Constitución Política de la República porque constituye políticamente a la República. Entonces nosotros, el problema que tiene Chile es que tiene una política constituida de un modo tal que la hace, y esto es parte, creo yo, de la experiencia ciudadana. Yo creo que esto viene por lo menos desde el 2006. La hace inmune e indiferente a las demandas que surgen de la sociedad. Es decir, ¿cuánto tiempo llevamos discutiendo sobre decadencia de la educación pública y la necesidad de fortalecerla? O del problema de las pensiones, esta no es una discusión del año pasado. ¿Cuánto tiempo llevamos discutiendo sobre el reconocimiento constitucional de pueblos indígenas, sobre descentralización, sobre reforma carabineros? ¿Cuánto tiempo? Todas estas discusiones que vienen surgiendo de la sociedad, muchas de esas demandas, se encuentran frente a indiferencia de la política institucional. Y por eso lo que yo creo que estalló el 18 de octubre fue un movimiento que, por un lado, era exasperación frente a un abuso que es ubicuo, que estaba en todas partes, que es la consecuencia normal de una política que no puede enfrentarse al poder económico, y eso ha sido 30 años. Y por otro lado, entonces, la responsabilización de eso en lo que hoy día se llama la clase política, ¿no? La política institucional, que son vistos como la causa de todo esto. Entonces, yo creo que lo que quedó claro el 18 de octubre es que Chile necesita una política distinta, y una política distinta es una constitución distinta. ¿Es necesariamente una constitución distinta? Sí, yo creo que sí. O sea, la constitución resuelve, estoy haciendo un simplismo porque tú tienes una respuesta para eso, pero ¿la constitución resuelve el problema de las pensiones? Una política distinta es condición necesaria para tener una solución de verdad al problema de las pensiones, y al problema de la educación, y al problema de la salud, y al problema de la autonomía del reconocimiento de los pueblos originarios, y al problema de la reforma carabineros. Ojo, no es condición suficiente. No es que por la nueva Constitución, ella por sí misma e inmediatamente va a producir la solución mágica, porque no hay magia. Pero yo creo que es parte de la experiencia nuestra, de mirar los últimos 15 años, lo que se ha podido hacer y lo que no se ha podido hacer, que si uno quiere una reforma significativa, un cambio en el espíritu del sistema de pensiones, se necesita una política distinta. Dale. Sí, dos cosas respecto a lo que tú has dicho. Lo primero es me cuesta seguirte con el tema de los 30 años. Porque tú haces un planteamiento donde dices, no, pero es que aquí esta dicotomía de los 30 pesos, los 30 años, no hay quien pueda creer, digamos, quién se para ahí a echarle la culpa a la concertación o a la ex nueva mayoría o al gobierno de derecha, ¿no es cierto?, que había estado entre medio del presidente Piñera 1, ¿verdad? Pero no es la lógica de la coalición o de los movimientos a los que por lo menos tú adhieres, ¿no es cierto? O sea, el Frente Amplio ha sido categórico, y todos los movimientos que lo han acompañado en culpar justamente a la ex concertación, a la ex nueva mayoría, lo ven tan enemigo, creo yo, o más, que a la derecha, ¿ya? Al punto que ocurre lo que ocurrió la semana pasada, ¿verdad? Donde uno ve más bien una vocación de poder interno que una vocación de mayoría por gobernar, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay un discurso donde no te sigo, porque si tú tienes ese planteamiento, me parece que es un planteamiento muy distinto al que manifiesta tu coalición públicamente en comunicado. Y después en el tema constitucional, me parece que la construcción que tú haces es muy posterior a lo que la ciudadanía demandaba ese día. O sea, lo que la ciudadanía eventualmente uno leyó de esas demandas ese día, del 25 de octubre, era más bien un trato digno, un trato justo, abusos... Sí. Pero uno no leyó, pero de ahí uno no leyó, y me parece por eso que es una lectura posterior y mucho más sofisticada. Una interpretación ex post, por del supuesto. Tema, pero por eso te digo, pero del tema de que este es un problema del sistema político. Yo creo que la ciudadanía, para serte bien sincera, el viernes 25 de octubre no estaba en el sistema político. ¿Tú no lo que la ciudadanía ¿tú crees que no tiene ninguna significación el hecho de que no haya habido banderas de partidos políticos? El hecho de que si hubiera aparecido alguien con una bandera de un partido político, probablemente lo hubieran linchado. La gente lo que estaba reclamando ese día era dignidad en salud, dignidad en pensiones, dignidad laboral, pero eso, de ahí a traspolarlo, como haces tú, a que hay un problema en el sistema político, con el sistema proporcional además, que se insertó después y que no está en la Constitución, ¿no es cierto? A mí me parece que eso no era lo que estaba en las demandas para nada del 25 de octubre. ¿Tú crees que no hay un reclamo de repartición del poder también de otra manera y de ser parte del diseño de esas soluciones? Tú puedes querer más participación ciudadana, pero de ahí a traspolar que lo que se leyó claramente el 25 de octubre era que no nos gustaba el régimen presidencialista computado con un sistema proporcional. Me parece una académica que me parece súper razonable que la hagamos. Pero leer que esa era la protesta social me parece Fernando, Óscar, y yo no creo que nos saquemos del Frente Amplio porque yo creo que tú tienes
diferencia con el Frente Amplio. Pero... No, o sea, hay distintas interpretaciones dentro del Frente Amplio como en cualquier coalición. de acuerdo, pero o sea, yo creo que hay... La pregunta es, ¿qué quiere decir interpretar políticamente una situación? O sea, ¿quiere decir que uno tiene que irse con una grabadora, ir preguntándole persona por persona y después sumar todo lo que... Sí, eso yo creo que es absurdo. Yo creo que hay ciertas características de lo que pasó el 18 y el 25 de octubre que son innegables y que, claro, uno podría decir son accidentales. Yo creo que compara una foto de una manifestación para el año 88 con una foto del 25 de octubre. El 88 tú tenías banderas de partidos políticos, de colectivos, ¿no? El 25 de octubre tú no tenías ninguna bandera. Era prácticamente una marcha de memes. Cada uno iba con su meme, ¿no? Habían tantas demandas como personas probablemente habían ahí. No, el punto no es ese. El punto es que no hayan demandas que se articulan. El punto es que no hay articulación política. Y la pregunta es, ¿por qué no hay articulación política? Y la respuesta es, porque quienes en un sistema democrático proveen esas articulaciones, que son los partidos políticos, están totalmente deslegitimados. Y entonces la pregunta siguiente es, ¿por qué los partidos políticos están incapacitados para proveer esas articulaciones? De la Constitución, los partidos políticos... Pero por supuesto que sí. Yo creo que pero ¿cómo no va a ser? El problema ¿Cómo no va a ser? constitucional es que Las tú estás cuestiones tratando de hacer un fundamentales problema de la entre Congreso y política, Ejecutivo, pero no de los partidos no, las políticos en la cuestiones Pero Constitución. tiene que ver con la capacidad Oscar transformadora de la política que hacemos entre Oscar Landerrecha está tratando de hablar Parece de que están en desacuerdo. Hay una cosa que no quería dejar pasar un poco, porque esta historia de los 30 años es cierto que es un periodo de alto crecimiento, caída en la pobreza, etcétera, etcétera, pero esos indicadores de desigualdad que tenemos hoy, que claramente son mejores que lo que entregó la dictadura, y sustantivamente mejores, pero no son mejores los que teníamos en la época de la reforma agraria. No, hoy ya estamos en la de los 60. Entonces, perdona, el problema que tenemos es que Chile tiene un problema estructural de desigualdad que se expresa además en clasismo, racismo, una serie de otras discriminaciones muy profundas que no son compatibles ni siquiera con el proyecto de democracia liberal y capitalismo moderno al cual supuestamente adscribe buena parte de la élite empresarial. Ni siquiera es compatible con eso. Entonces, no te sigo. No, como yo sé dice que la no Natalia, no te sigo. O sea, La promesa meritocrática. Deja que hable Oscar. Un país capitalista moderno no es sostenible con estos niveles de desigualdad porque se supone que el capitalismo tiene que ver con competencia en cierto nivel de igualdad de condiciones. Sigo sin seguirte. Lo lamento. Yo creo que mucha gente me sigue. Y la democracia liberal no funciona sin ciertos niveles mínimos de igualdad. Entonces, es cierto que ese periodo básicamente lo que hizo los 30 años posteriores al retorno de la democracia fue desarmar ese shock de desigualdad e injusticia gigantesco que nos tenía en esa época como el país más desigual del mundo, compitiendo con unos países africanos y con Brasil, según el Banco Mundial. No tengo los números, pero según el Banco Mundial. Entonces el problema es que a mí me es muy difícil impugnar esos 30 años por el nivel de miedo y control que tenía. No por el bienestar. No, porque básicamente las condiciones políticas que existían para hacer algo más radical que eso, me cuesta ver que las tuviéramos. Y por lo que veo culturales. No creo que existieran, siendo que posiblemente en esa época yo creía que fuera posible, pero objetivamente, mi mirada de la historia es que no estoy seguro que fuera posible algo más que eso. Por lo tanto, se lograron avances, pero reconozcamos, el Chile que salió a protestar el año pasado es un Chile que tiene niveles de desigualdad que son todavía completamente inaceptables para cualquier comparación de países, como se dice, OCDE o de lo que tú quieras, con este nivel de desarrollo. Entonces, esa incompatibilidad, ¿no es cierto? Por eso que no me gusta, Nati, no me gusta esta necesidad como de decir que la tarea está cumplida porque logramos hacer eso durante... No está ni cerca de cumplida. Lo que se logró fue sanear un shock de desigualdad e injusticia gigantesco. Por ejemplo, apropiación por parte de privados de empresas públicas, de concentración del capital, a propósito. Entonces... de negación de derechos laborales. Si uno no ve eso, si uno no ve que eso ocurrió, literalmente hay caso por caso. Acabamos de tener hoy el fallo de la Corte Suprema que absuelve de un cierto modo a Ponce Lerú. Si quieren hablar de... El viernes. Si quieren hablar de casos de
apropiación de empresas públicas, digamos, por las peores formas. Óscar, lo de Ponce no tiene nada que ver con el origen espurio o lo que sea de la propiedad de la propiedad de Suquimich. Tiene que ver con el caso Cascada. O sea, no mezclamos las cosas y fue el viernes. Su poder sobre la política chilena sí tiene que ver con los problemas de privatización de lo no público se y revisaron acumulación de las poder. privatizaciones al término de la dictadura. Bueno, pero entonces eso es lo que deslegitima los 30 años. Si se hubieran revisado Lo que pasa, a ver, lo que pasa es que es muy entonces la fácil, pregunta es muy fácil decirlo hoy. podrían haberse revisado. No sé. Yo creo que Imposible demostrarlo. Por cierto. Bueno, es que eso no es contrafactual. Es que Ese es el primero es imposible demostrarlo y segundo, a mí también me pasa que las personas que se paran hoy y se erigen en un púlpito y dicen, si yo hubiera estado ahí lo habría hecho mejor, lo encuentro algo patético y ridículo, francamente. Bueno, pero eso es lo que hace el Frente Amplio. Eso es lo que yo creo que es lo que a la derecha dice que hace el Frente Amplio. Pero si el Frente Amplio lo dice en un comunicado. No, yo creo que no. Yo creo que el comunicado dice una cosa distinta. Y vamos a eso. Pero yo quiero poner un ejemplo de lo que yo quiero decir, o de lo que del problema, de lo que yo creo que sí es algo que se le puede reprochar a la concertación. Y creo que un buen ejemplo lo representa la reforma constitucional del año 2005. En términos de lo que esa reforma lograba, que era, varias cosas, ¿no? Permitir a los presidentes remover a los comandantes en jefe, cambió la composición del Consejo de Seguridad Nacional, acabó con los senadores designados cuando los senadores designados, ojo, iban a ser mayoría de la concertación, etcétera. O sea, esa es la razón de ese cambio. Por cierto, o sea, evidentemente. Por cierto, ese es el punto. O sea, yo tengo algunas observaciones respecto de si la reforma del 2005 fue la mejor reforma posible respecto al Tribunal Constitucional o cosas así, pero que esa era la reforma que se podía hacer, yo creo que sí, es indudable. Yo no tengo ninguna crítica a haber hecho esa reforma. Esa reforma tiene que ser celebrada. El problema, creo yo, es cuando, por distintas razones que son en parte políticas y en parte que tienen que ver con su propia autoimagen, creo yo, cuando el presidente Lagos presenta esa reforma, con todo lo meritorio que significaba, como si fuera la nueva Constitución, diciendo, ahora se acaba el problema constitucional y ahora tenemos una nueva Constitución que es un piso institucional compartido, despunta la primavera, etc. Al decir que con esa reforma se acaba el problema constitucional, ignorando los cerrojos constitucionales que sobrevivieron, en ese momento Lagos estaba haciendo suya lo que quedaba de la Constitución de 1980. Y eso, creo yo, eso es un reproche que él sí merece. No es el reproche no es... No, quedaba lo fundamental. El reproche a Lagos no es por haber aprobado la reforma o por haber instado por o empujado y celebrado la reforma del 2005. El reproche, creo yo, es por haber entendido, por haber presentado al país eso como la solución del problema constitucional. Y eso yo creo que se puede repetir en otras cosas. Oye, y Fernando, perdona, porque yo me imagino que tú has estado yendo a miles de foros en liceos, universidades, a lo largo de Chile, gracias o mal gracias a la pandemia, pero por Zoom. ¿Y cuál es tu percepción de la discusión que va a haber sobre la parte orgánica de la Constitución? ¿Cómo se van a equilibrar? Javiera, déjame controlar por un ratito el programa, porque no hemos cerrado el capítulo Frente Amplio. Pero es que no se ha abierto el capítulo Frente Amplio. Sí, no lo hemos abierto y estamos conversando sobre la Constitución y a mí me interesa la parte de repartición del poder, porque creo que es importante, porque no simplemente basta, creo yo, con sacar todo lo que tiene que ver con el Estado subsidiario, sino cómo vamos a distribuir el poder. Y eso, hablamos poco de eso y quería saber cuál era la percepción de Fernando antes que nos metamos a hablar de Frente Amplio. Estábamos hablando de la Constitución, entonces. Sí, porque de hecho de lo que más se habla a nivel constitucional es el tema de los derechos sociales. Y yo por eso, Fernando, te traía al tema que tú haces toda esta transpolación, ¿no es cierto?, de los poderes políticos, de cómo se distribuye el poder, que me parece que es una discusión que por supuesto que tenemos que tener, sobre todo la colaboración que tiene que haber entre Congreso y Ejecutivo. Si ahí no hay duda alguna que tenemos que insertar, ¿no es cierto?, ya sea apruebo o rechazo, un mecanismo que permita a cualquier gobierno, cuente o no cuente con mayorías en el Congreso, tener una mejor relación con el Poder Legislativo. Pero, perdónenme, pero a mí me parece que este debate que estamos teniendo aquí es de lo más sofisticado que hay. La gente lo que escucha, es la ciudadanía lo que escuchó y lo que llevó, porque de aquí la violencia no hemos hablado absolutamente nada, lo que llevó al acuerdo del 15 de noviembre fue prácticamente un quiebre institucional, prácticamente un quiebre el día 12 de noviembre, que empuja, ¿no es cierto?, a las fuerzas políticas a ponerse de acuerdo, un llamado al presidente de la República, que se gesta, ¿no es cierto?, al final del día, el 15 de noviembre, pero lo que uno escuchaba y escucha todavía, yo también voy a muchos foros, es el tema de los derechos sociales. Entonces aquí lo que hemos hecho es constitucionalizar... Y eso evidentemente tiene una dimensión constitucional. Pero estamos constitucionalizando los debates de política pública social. Y eso a mí me parece a mí
que es sembrarle a la población expectativas que no van a tener un correlato en la Constitución, Fernando. No, a ver, yo creo que no es que estemos constitucionalizando los debates de política pública, es que esos debates de política pública fueron constitucionalizados por la Constitución de 1980. O sea, cuando se intentó crear un CERNAC de verdad fue inconstitucional, cuando se intentó tener una regulación que fuera eficaz en impedir el lucro de las universidades fue inconstitucional. Por las Cuando mismas separaciones de poderes, bueno, que por tú supuesto, decías, si no, CERNAC falló. no, está bien, sí, hay poderes. muchas explicaciones, pero cuando se intentó proteger la titularidad sindical para aumentar la capacidad negociadora de los sindicatos, inconstitucional. Las personas tenemos derecho a elegir si nos afiliamos todas esas o no. son cuestiones. No era un problema de elegir si se afiliaban o no. Sí, pues, porque no era un problema de sindicato único. No era un problema de sindicato único. Pero no de único, sino de que no reconocer otra fórmula de negociación. Por eso. Si la ley podía fomentar la sindicalización para fomentar el poder de los trabajadores. Pero en fin, el punto es, todas esas son cuestiones de política pública, como en tus términos. Y esas cuestiones han sido constitucionalizadas por una constitución que le da a todas esas cuestiones la respuesta de los ciudadanos, más una cuestión de neoliberal política posible. pública. Y entonces, yo creo que la cuestión central es que la política que nosotros tenemos es una política que ya sabemos que no puede realizar las transformaciones que se están demandando, por lo menos desde el 2006 con la irrupción del movimiento pingüino. ¿Que no puede o que no quiso, Fernando? Puede. Porque yo a mí esta cosa autoflagelante que la Concertación no pudo hacer nada de nada durante los 30 años me parece... Diciendo que no pudo hacer nada de nada, no ha dicho eso. Pero por eso, ¿no? ¿Cómo quiso? A mí no me causa interés andar moralizando, apuntando con el dedo, decir tú dijiste que querías, pero en realidad no querías. No, eso, el hecho bruto es que los ciudadanos ven que hay demandas de transformación que se surgen desde el 2006 recientemente, 2006 Movimiento Pingüino, 2011 Movimiento No Más AFP, etc. Y esas demandas son ignoradas por la política institucional. Y por eso creo que la cuestión de la sala de máquinas, de cómo se diseña el poder en la nueva Constitución, es la cuestión central. Cristóbal Vergara estaba viendo la palabra, la vamos a hacer a la vuelta. A propósito, no está la Claudia Bobadilla, la echamos de menos, le damos un saludo. Está un poco complicada esa. Luego una pausa, seguimos en Esta Hora Sin Fronteras. Increíbles descuentos en los Red Days Claro. Está presentando A Esta Hora Se Improvisa. Ya volvemos. Esta semana en Soltera Otra Vez. Me imagino que usted tendrá intenciones de formalizar la relación con mi hija Cristina, ¿no? Rodrigo entiende lo que hizo. Pero es que ahora sé lo que se siente. Perdóname. Soltera Otra Vez, martes a jueves después de Tele 13 por el 13. En Aquí Somos Todos, de lunes a viernes después de Caso Cerrado, la alegría de ayudar nos une a todos. Ayudemos acá a la cisterna, son vecinos de nosotros. Todos estamos expeditos a pasar cualquier contingencia el día de mañana. Así que vamos, activémonos, que queda poco. ¡Uy, uy! ¡Uy, uy! Porque logra resultados que tocan el corazón. Me fui a la punta del cerro, Ángel, o sea... Nosotros también acá en el estudio. Sí. Oye, si las personas fuéramos como el Vicente... Conduce Ángeles Araya. Aquí Somos Todos, de lunes a viernes después de Caso Cerrado por el 13. Canal REC presenta momentos de humor de todos los tiempos. Tiene la palabra la honorable senadora. Estoy de acuerdo con mi colega. Disfruta en REC de esos recuerdos imperdibles que forman parte de tu vida. Agrupaciones sociales, digamos. El Colo y la Chile. Ya, ok, como el Colo y la Chile, ok. Como la Vicky y la Gaby. ¿Tú te has dado cuenta que se te ha ido achicando la cabeza, amor? Es que me corté las puntas. Solo en REC, la televisión de nuestras vidas. Disfruta REC, la señal retro del 13. Pídelo a tu cable operador. El plebiscito del domingo 25 de octubre es la decisión política más importante de las últimas décadas. Sin duda será un día histórico. Chilenas y chilenos, decidiremos el país que queremos construir. Para votar en conciencia e informarse es de primera importancia. Y en el 13 realizaremos la mayor cobertura para darte la mejor información. De manera oportuna y veraz, como solo Tele 13 lo sabe hacer. Por eso, este 25 de octubre...
Tú decides. Tú decides por el 13 y todas sus plataformas. Hoy después de A Esta Hora se improvisa en Sigamos de Largo Estelar, son amigos desde el colegio y siempre se han apoyado en los momentos difíciles. Para hablar de esto y de las más divertidas anécdotas que tienen juntos, Wildo y José Alfredo Fuentes. Sigamos de Largo Estelar, lunes después de A Esta Hora se improvisa y de martes a jueves después de Soltera otra vez por el 13. La Constitución es la ley máxima del país. Es superior a todas las demás leyes. Establece la estructura y organización del Estado y además regula el equilibrio entre el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, o sea, entre el Presidente, el Congreso y los tribunales de justicia. Además establece los derechos y deberes de todas las personas. La actual Constitución de nuestro país fue promulgada en 1980. Tú decides, plebiscito 2020 por el 13 y todas sus plataformas. Estás viendo A Esta Hora se improvisa. Silencio, por favor, silencio. Nuestra Roja querida regresa a las canchas y también regresan los Red Days de Claro. No te pierdas esta increíble oferta y llévate un Huawei i7P en 24 cuotas de 4.996 pesos contratando un plan Claro Max. Descubre esta y más ofertas en clarochile.cl. Claro, lo bueno de cambiar. Estuvo toda la pausa en silencio, Cristóbal Belolio, preparando su intervención. No, Meditabundo. con todas las cosas que no se pueden contar al aire. No, pero no me dejes más como mentiroso. Me quitas el piso, ahora me dice que miento. Al grano. Pórtate bien, Javiera. Spinning. Al grano. Pórtate bien, Javiera. Jamás. Es que me interesa, evidentemente, estas cuestiones siempre cuando uno las pone en blanco y negro pierden los matices, pero para que se entienda el punto, ¿cuáles eran realmente las diferencias entre lo que Óscar lo sugirió, entre lo que podría ser un modelo neoliberal de la dictadura y lo que fue la concertación? A propósito de una discusión que tuvimos también hace una semana atrás, si había sido o no socialdemocracia la concertación, ¿cierto? Fernando ha escrito sobre un neoliberalismo con rostro humano u otras hipótesis del género, entonces yo quería tentar una posibilidad para ver, sobre todo si Óscar siente que ahí puede haber una similitud o una diferencia. Hay un libro famoso de Michael Sandel, Lo que el dinero no puede comprar, ¿cierto? Sí. Me da la impresión de que el 2011, la crítica política que articuló... 2011, la crítica política que articuló y que de alguna manera el Frente Amplio la llevó como bandera hasta el día de hoy, y parte de lo que se expresó en la calle creo que tenía que ver con eso, aunque quizás de manera menos clara. Tenía que ver con que el modelo de la dictadura que la concertación administró y de alguna manera potenció, te dice que tú puedes acceder a ciertos bienes y servicios diferenciadamente de acuerdo al tamaño de tu billetera, por decirlo de manera muy sincera. En la manera que la billetera más gorda sea, tú puedes acceder a ciertos bienes y servicios que son más exclusivos, más privados, no siquiera voy a hablar de mejores, pero que te aseguran básicamente la reproducción del capital cultural que tú quieres reproducir. Y me da la impresión de que la crítica del 2011 era decirle a la concertación, a sus papás básicamente, a sus mamás, sí, ustedes han perseverado en este sistema que lo que hace finalmente es estratificar según capacidad de pago. Y probablemente la educación particular subvencionada con copago sea el mejor ejemplo. Y por lo tanto, lo que la idea del movimiento estudiantil, la idea de lo que el Frente Amplio yo creo que quiere, puedo estar equivocado, es como ese barman cuando llegaba Jack Nicholson al bar fantasma y decía como que era un whisky, le decían, your money is not good here, aquí no aceptamos tu dinero. Entonces, cuando el Frente Amplio decía, yo quiero que la universidad tampoco la pague la hija de la presidenta Bachelet. ¿Pero cómo? ¿Si puede? No, porque la idea es que no la pague, ¿cierto? La idea es que aquí opere un criterio distinto, que no tenga que ver con lo que tiene la billetera, sino que sea la lógica de ciudadanía. Hasta donde yo entiendo, pero lo puse de manera bastante binaria, pero hasta donde entiendo, esa es la propuesta política del Frente Amplio y la crítica a la concertación. Y la concertación lo que habría hecho, en cambio, sería prolongar lo que el dinero puede comprar en áreas tan sensibles como educación, salud. Y quiero saber si es que usted has hecho un gran resumen, Cristóbal, que sí, yo creo que no merece discusión. Yo creo que es correcta la descripción que tú haces de la objeción del Frente Amplio a la generación anterior, pero no creo que la generación anterior se viera a sí mismo haciendo eso que tú dices. Okay. ¿Entiendes? Porque cuando ellos recibieron el país, no existía pilar solidario en las pensiones, garantías de salud, no existía seguro de desempleo.
¿Entendés? O sea, entonces ellos no lo ven así, ellos lo ven como que estaban empujando la reconstrucción de un sistema de protección social que partíamos de nada, y eso estaba siendo frenado sistemáticamente, entre otras cosas, por lo que Fernando ha dicho varias veces, algunas de las instituciones heredadas de la dictadura, pero en otros casos porque no lograban las mayorías suficientes para cambiar las cosas. Entonces, ellos no se ven a sí mismos de esa manera. Entonces, bueno, ahora, hay un quiebre. Sí, pero, Fernando, pero a ver, tú eres del Frente Amplio. Tú eres del Frente Amplio. Lo que el dinero puede comprar. Ellos no lo están haciendo como tú dijiste, que estaban sosteniendo esa narrativa. Ellos no se ven a sí mismos de esa manera. ¿No crees que les parecía relativamente, perdona, ¿no la presidenta Bachelet no se ve a sí misma así? Ok, pero les parecía bien. Y yo no creo que sea eso, además. Ok. No, pero espérate, perdón. No, es que yo creo que lo que plantea Cristóbal es una duda razonable y la respuesta de Óscar también, porque yo creo que hay diversas interpretaciones en el mismo Frente Amplio de cuál es el lugar en la política chilena, ¿no? Hay, yo creo, algunos, y también desde afuera, que sienten que el Frente Amplio es algo más a la izquierda en la distribución política como clásica del siglo XX, más a la izquierda de la ex nueva mayoría. Y hay otros que tienen una lectura que es más bien una generación, una coalición de reemplazo, dado la no renovación de las élites políticas de la centroizquierda. Entonces, me gustaría saber cuál es tu opinión. La gente que nos está viendo en la casa, está viendo un GC que dice, ¿qué quiere el Frente Amplio? Entonces, Fernando Atria, ¿qué quiere el Frente Amplio? Bueno, espérate, yo no voy a asumir la vocería del Frente Amplio, pero sí creo que vale la pena preguntarse. En los términos que yo creo que los ponía Cristóbal, yo creo que son correctos. Y por cierto, yo no tengo problema en aceptar lo que dice Óscar, de que la generación de la concertación no se veía a sí misma haciendo eso, pero el punto no es lo que ellos se veían a sí mismos haciendo, el punto es lo que hicieron. Pero tú participaste de eso también, así que... No, yo no participé. Yo nunca fui funcionario de gobierno. Pero sí fuiste miembro de partidos y participaste, fuiste militante del Partido Socialista. Sí, yo fui militante del Partido Socialista hasta octubre del año pasado, con una postura crítica que viene desde 2005. Pero en fin, el punto no es ese. O sea, yo creo que es correcto decir, hay una diferencia entre pensar, por ejemplo, que el sistema educacional tiene que estar orientado a desvincular las oportunidades que la educación abre para todos de lo que cada uno puede pagar, o decir que el sistema educacional tiene que estar organizado como un mercado y debe haber una educación provista a quien no puede comprar en el mercado. Yo creo que la segunda es la lógica del sistema educacional que teníamos, sin duda, hasta la ley de inclusión. Yo creo que la ley de inclusión es la primera que empieza a cambiarlo, y yo creo que algo parecido existe en salud. Por cierto, el auge, hay una diferencia importante que se introduce en el auge, por supuesto. Claro, como pilar solidario. La cosa no es todo nada, pero fíjate tú que lo que se llama en Chile socialdemocracia, que es la concertación de los 90, termina con un país que tiene más del 70% de educación particular, que tiene un pilar contributivo en seguridad social que es puro ahorro individual, y eso es, en términos de derechos sociales, inusual. Pero hay un problema interesante, porque es como... Si uno dice, no, es que ellos efectivamente trataron de hacer estas cosas, ¿no? Y la narrativa es que hubo impedimentos para hacerlo que fueron constitucionales, según tú mismo has dicho, ¿no es cierto? Pero después el juicio es el juicio es sobre lo que querían hacer. No sí, pues un juicio político. No, el juicio es sobre lo que hicieron. No, yo tengo un juicio sobre el país que resulta de ese periodo. Y por ende, implícitamente que otra coalición política más parecida a la que tú perteneces ahora lo habría hecho mejor. ¿De acuerdo? No. O sea, no. A ver, espérame. Es que esa es una cuestión adicional. Porque uno podría decir... Porque esto es política. ¿Por qué tenemos que mezclar todas las cosas? ¿Por qué no podemos separarlo de modo tal de crear, de crear condiciones para la convergencia? Porque yo creo que la política se hace sumando. Entonces, claro, si tú me esfuerzas, si tú buscas la interpretación de la posición que yo tengo, que es una posición crítica del resultado, es decir, si tú criticas el resultado, lo que tú estás haciendo, estás atribuyendo aviesas intenciones a quienes participaron en la producción de ese resultado. No, la política también tiene que ver con ciertos constreñimientos institucionales, históricos, del momento, etcétera. Entonces, por eso yo ponía el ejemplo de la reforma del 2005. Mi objeción no es a la reforma constitucional. Mi objeción es a la interpretación política que se le dio. Como clausurado el problema constitucional. Exacto, y ese es el problema. Y entonces yo creo que en la concertación había parte de la concertación que decía, mire, este orden neoliberal con rostro humano, en que los derechos sociales no son derechos de igualdad, que se garantiza un mínimo y después cada uno compra en el mercado, eso es lo que está bien.
Yo creo que hubo parte de la concertación que se convenció de eso. Hubo otra parte que no. O sea, eso yo creo que es evidente. Entonces, la cuestión no tiene por qué ser puesta en términos de todo o nada. Yo creo que es perfectamente posible hoy converger en un proyecto transformador quienes creen que era lo único que era posible, realista hacer durante los 90 y que en eso se hizo y se hizo bien, y quienes creen que se podía hacer de otra manera. Y respecto del Frente Amplio, yo diría, el Frente Amplio, o sea, a mí, en mi juicio, es evidente que es una coalición que está a la izquierda de la convergencia progresista, etcétera. O sea, yo creo que está a la izquierda. Ahora, es una coalición que tiene un proyecto chavista de Corea del Norte, Alemania Oriental, como lo puso, ¿te acuerdas? Que Ampuero, ¿no? Que fue a ENADE a contar su experiencia de la Alemania Oriental para que todos los chilenos tuvieran alguna guía para entender el gobierno Bachelet. Esa era la idea, ¿no? Entonces, no, yo creo que no. Pero sí creo que... No es percibido así por la ciudadanía. Hay una encuesta de CADEM sobre la izquierda que muestra que los chilenos perciben que la mayor parte de los partidos del Frente Amplio están a la derecha del Partido Socialista. Ya, bueno, yo creo que eso es un error. Bueno, eso piensan los chilenos. Bueno, yo, no, por favor. Eso dice CADEM, ¿qué piensan los chilenos? Atribuirle a CADEM la interpretación de los chilenos, por favor. Sí, bueno, qué bueno que lo digas, porque la misma CADEM fue la que hace varios meses atrás nos viene diciendo que los chilenos en un 80% querían un cambio constitucional. Entonces tú mismo has desacreditado una fuente que te da... A la CADEM, desde luego. O sea, yo no tengo ninguna razón para pensar que lo que la CADEM dice que los chilenos piensan es lo que los chilenos piensan. Ni cuando me conviene, ni cuando no me conviene. Qué bueno escucharte, Fernando, con eso, porque me da la sensación a mí que durante muchos meses se ha sostenido que la mayoría del pueblo chileno ha querido un cambio constitucional. Sí, yo creo eso. Avalado en las encuestas, y la verdad es que en las mismas encuestas de hace un año atrás te decían completamente lo contrario. Encuestas como la del Centro de Estudios Públicos, que es un centro que yo creo que todos estimamos. Bueno, que es el 25 de octubre. Ahora, la tú dices, oficial. no tiene por qué ser todo o nada, pero resulta que el 25 de octubre nos vamos a enfrentar a un todo o nada. Nos vamos a enfrentar a una alternativa binaria. Entonces, cuando conversábamos antes en comerciales, ¿no es cierto?, de las alternativas que hubo el 15 de noviembre. Bueno, habían alternativas. Lo que pasa es que la política quiso hacer una lectura, ¿no es cierto?, de un todo o nada, de una cosa más refundacional. Les preguntémosle a la gente, ¿no es cierto?, si aprueba o rechaza una nueva constitución. Cuando en realidad, a mi juicio, y comparto contigo, que hay múltiples desafíos todavía en Chile pendientes, sobre todo porque es un Chile que progresó y los desafíos más se sofistican con ese progreso. Entonces, cuando uno le pregunta a la gente el todo o nada, la verdad es que esos desafíos, que la mayoría de la gente sí quiere que se aborden y que efectivamente sí está descontenta porque llevamos años no abordándonos y tirándolo al córner, ¿no es cierto? Vamos a estar 2 años, porque esa es la verdad, vamos a estar 2 años discutiendo sobre una nueva constitución que en nada debiera tener de política pública esta discusión, ¿no es cierto?, de las pensiones, de la salud, y nos vamos a pasar 2 años en eso, cuando en realidad la gente lo que quería o lo que se le dijo eventualmente era que el cambio constitucional le iba a servir para esas pretensiones legítimas sociales que sí tiene. Pero por supuesto le va a servir. A ver, pero explícame un poco, porque hoy día la Constitución lo que hace, Fernando, en todas esas materias, ¿no es cierto?, es darle elecciones a las personas, porque tú te concentras mucho en quién otorga la prestación. Pero yo creo que al ciudadano lo que le interesa, sinceramente, es que le otorguen la prestación. Si se la otorga el privado, si se la otorga el Estado, lo que quiere es una buena prestación y de calidad y oportuna, eficaz y eficiente. Si tú me dices que eso hoy día lo puede hacer por completo el Estado, yo creo que estamos ante una disyuntiva que no nos vamos a poner de acuerdo. ¿Y cuándo porque he dicho la misma, eso yo? por eso, no, porque pero tú eso es todo nada. es que, no, claro. El todo, no, porque perdóname, pero es que acá no nos hagamos los tontos, porque si no es una discusión un poco hipócrita. Cuando se plantea esto que tú me dices de que la Constitución tiene un modelo, la Constitución no tiene un modelo. La Constitución lo que hace en esas prestaciones, en salud, en pensiones, es abrir alternativas, y lo dice así, que pueden ejecutarse por prestadores públicos o privados. Lo dice en pensiones, lo dice en salud, lo dice en educación. ¿Cuál ha sido la práctica? Entonces, públicos y ¿cuál ha sido privados la práctica? Hoy día el sistema de pensiones tiene un pilar solidario del Estado y tiene un pilar contributivo. En materia de educación tú tienes educación pública y educación privada. Y en buena hora que calidad, tenga. Y es de igual pero Javiera, calidad. Pero piensa en la gente. Hoy día Pero muchas si familias estamos hablando optan de la gente. por eso, pero hoy día muchas familias optan por la educación particular subvencionada justamente porque la alternativa estatal y pública no es una alternativa de calidad ni eficiente. ¿Y por qué? Entonces, ¿Y por qué es así? ¿Cuál es la razón de eso? No sé, pues te pregunto a ti si los 30 años de la concertación estuvieron ahí. ¿Por qué no me le pusieron el pino a la calidad en la educación? Porque, perdóname... Porque estaban amarrados por la Constitución. Pero no, por perdóname. supuesto que sí. No, pero o sea, perdóname. como decía ¿Qué es lo que te Fernando, amarra? como Fernando decía hace un rato, cada vez que ¿Tú se han crees que la intentado derecha, avanzar en calidad en reformas sociales han Cuando se terminado en el intentó, tribunal. La tradicional cuando se intentó crear un sistema de acreditación para directores de escuelas públicas que implicaba la caducidad de los nombramientos de los actuales directores que habían sido nombrados por Pinochet,
la derecha fue la que fue al Tribunal Constitucional para declarar eso inconstitucional, con el argumento precioso a esta altura de que esos directores, que no tenían calificaciones, ese era el problema, tenían derecho de propiedad sobre sus cargos. Entonces, por supuesto, ha funcionado de distintas maneras. Ha habido progreso. Cuando se intentó, la primera vez, porque después se hizo, pero la primera vez que se intentó hacer que los establecimientos subvencionados tuvieran que tener una cuota de 15% de alumnos vulnerables, eso también fue acusado como inconstitucional. Entonces, la cantidad de cosas que ahora se nos olvida, que en su momento Fernando, se acusaron de inconstitucionales son enormes. Que no está de acuerdo con que los colegios reciban alumnos vulnerables. Perdóname, Pero eso no es así. Bueno, las discusiones han estado en materia de educación en los últimos años. El Tribunal Constitucional del año, no sé, puede haber sido 2003, 2004, por ahí. Está escrito, está en la página del tribunal, te lo puedo mandar mañana. Sí. O sea, no lo firmé yo, lo firmaron ellos. No me lo mandes, si lo conozco. Entonces pero no planteé la educación, que en la educación la derecha no ha estado ni por la calidad, ni por aceptar que al revés. Ellos fueron al Tribunal Constitucional. Pero perdón, no entiendo. Que promueve la educación particular social justamente para hacerse cargo de una población vulnerable que no tenía oferta educativa. Yo estoy diciendo, ellos fueron en su momento al Tribunal Constitucional para echar abajo esa obligación, abogando por la libertad de enseñanza y el derecho de propiedad. Porque generaba limitaciones a la libertad. Luego una pausa concluimos esta edición de Esta Hora Sin Improviso. Ya volvemos. Hoy, después de A Esta Hora Se Improvisa en Sigamos de Largo Estelar, son amigos desde el colegio y siempre se han apoyado en los momentos difíciles. Para hablar de esto y de las más divertidas anécdotas que tienen juntos, Wildo y José Alfredo Fuentes. Sigamos de Largo Estelar, lunes después de A Esta Hora Se Improvisa y de martes a jueves después de Soltera Otra Vez por el 13. La Constitución es la ley máxima del país. Es superior a todas las demás leyes. Establece la estructura y organización del Estado y además regula el equilibrio entre el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, o sea, entre el Presidente, el Congreso y los tribunales de justicia. Además establece los derechos y deberes de todas las personas. La actual Constitución de nuestro país fue promulgada en 1980. Tú decides, Plebiscito 2020 por el 13 y todas sus plataformas. Al final del día, sigamos de Largo Estelar. Lunes, después de A Esta Hora Se Improvisa y de martes a jueves, después de Soltera Otra Vez por el 13. Esta semana en Soltera Otra Vez. Me imagino que usted tendrá intenciones de formalizar la relación con mi hija Cristina, ¿no? Rodrigo entiende lo que hizo. Que ahora sé lo que se siente. Perdóname. Soltera Otra Vez, martes a jueves después de Tele 13 por el 13. En Aquí Somos Todos, de lunes a viernes después de Caso Cerrado, la alegría de ayudar nos une a todos. Ayudemos acá a la cisterna, son vecinos de nosotros. Todos estamos expeditos a pasar cualquier contingencia el día de mañana. Así que vamos, activémonos, que queda poco. ¡Uy, uy! ¡Uy, uy! Porque logra resultados que tocan el corazón. Me fui a la punta del cerro, Ángel, o sea... nosotros también acá en el estudio. Sí. Oye, si las personas fuéramos como el Vicente... Conduce Ángeles Araya. Aquí Somos Todos, de lunes a viernes después de Caso Cerrado por el 13. Canal REC presenta momentos de humor de todos los tiempos. Tiene la palabra la honorable senadora. Estoy de acuerdo con mi colega. Disfruta en REC de esos recuerdos imperdibles que forman parte de tu vida. Agrupaciones sociales, digamos. Ah, el Colo y la Chile. Ya, ok, como el Colo y la Chile, ok. Como la Vicky y la Gaby. ¿Tú te has dado cuenta que se te ha ido achicando la cabeza, amor? Es que me corté las puntas. Solo en REC, la televisión de nuestras vidas. Disfruta REC, la señal retro del 13. Pídelo a tu cable operador.
El plebiscito del domingo 25 de octubre es la decisión política más importante de las últimas décadas. Sin duda será un día histórico. Chilenas y chilenos, decidiremos el país que queremos construir. Para votar en conciencia e informarse es de primera importancia. Y en el 13 realizaremos la mayor cobertura para darte la mejor información. De manera oportuna y veraz, como solo Tele 13 lo sabe hacer. Por eso, este 25 de octubre... Tú decides. Tú decides por el 13 y todas sus plataformas. Estás viendo A Esta Hora Se Improvisa. Abre tu cuenta corriente Live de Santander. Está presentando A Esta Hora Se Improvisa. Estamos conversando. Oscar Landerreche. Yo quería reformular un poco la discusión que estaba ocurriendo hace un minuto entre Fernando y Natalia, que es la siguiente. A ver, muchos, no todos, ¿ya? Muchos compartimos la idea de que la Constitución que viene tiene que enfatizar derechos que no están garantizados y no solamente libertades, libertad de educar, libertad... Muchos compartimos eso. Sin embargo, muchos, dije, no todos. Sin embargo, también hay diferentes interpretaciones jurídicas sobre cómo se hace eso. Y hay casos internacionales que no son tan benignos, digamos. O sea, uno tiene la Constitución italiana que te garantiza el derecho al trabajo y después dice, vamos a ver qué hacemos. Y hay desempleo en Italia. Uno tenía la Constitución argentina que tenía escrita el tipo de cambio en la Constitución y fue un desastre. Uno tiene constituciones que garantizan derechos que nunca se cumplen, otras que judicializan todo y terminan eligiendo los jueces que nadie los eligió, que se eligen burocráticamente. Entonces la pregunta mía es, porque yo creo que un temor respecto a tu postura en tus libros, respecto al tema de los derechos en la Constitución, tiene que ver con eso y de si es posible colocar esos derechos y que no se conviertan en alguna de esas cosas que no funcionan tan bien. 35 segundos. Yo creo, voy a tratar de ser 35 segundos, pero probablemente me tome 40. Bueno, ya te estás gastando, no, dale. Yo creo que ese es un problema central, por supuesto. Primero, yo diría, la judicialización es más una consecuencia de otras patologías que un problema directo. Por ejemplo, mira tú lo que pasa, ¿cuál es el caso en que más ha habido judicialización en Chile? Salud. Precisamente ese derecho que no está protegido. O sea, si tú vas al artículo 20 de la Constitución, dice que se excluye el derecho a la salud. Ese es el que está ha producido más judicialización, un millón de causas. ¿Por qué? Yo creo que eso lo que muestra es que hay un déficit en el sistema político, que no ha sido capaz de procesar una demanda a la ISAPRE. Entonces, concluimos. Yo no creo que la cuestión de los derechos sociales sea una cuestión de judicialización. Yo creo que los derechos sociales suponen capacidad de políticas públicas que realicen derechos sociales, en primer lugar, no acciones judiciales. Concluimos el primer programa del mes de octubre. Les tenemos que agradecer porque el mes de septiembre este fue el programa más visto de todos los programas políticos de la televisión chilena. Nos vemos el próximo lunes. Gracias, Fernando. Gracias a todos. Ojalá que la Claudia se recupere. Vuelve